Otra vez vamos por acá con equilibrio, cuerpo rígido, primera condición de equilibrio. Dice, una persona jala un bloque mediante una cuerda de masa despreciable. El bloque es de 40 kilogramos y se mantiene estático sobre el suelo. La fuerza que aplica la persona es de 245 newtons y actúa con un ángulo de 35 grados por arriba de la horizontal y se mantiene tensa. ¿Cuál debe ser el valor mínimo del coeficiente de fricción estático de tal manera que el bloque se mantiene estático? Mu subíndice E, recordemos, es el coeficiente de fricción estático, puede haber estático dinámico. En este caso no se mueve, por eso es el coeficiente de fricción estático el que se utiliza. Aquí está el dibujo, el esquema, está una masa M sobre el suelo. Una persona muy triste no puede con el bloque, lo trata de jalar y no logra moverlo. La cuerda está tensa, está preocupada porque son exámenes. Actúa con un ángulo de 35 grados por arriba de la horizontal. Entonces esto significa que esta fuerza es la que va a intentar mover el objeto y no puede. ¿Por qué? Porque va a aparecer una fuerza que se opone, que es la fricción. Entonces lo que hacemos es aislar el objeto y presentar las fuerzas a las cuales se ve sometido. Aquí está el objeto. La primera fuerza que aparece es su peso, y su peso lo calculamos por masa por gravedad. Vamos a presentar el peso con una W minúscula para no poner una P que a veces se confunde con presión o con otras variables. Automáticamente el objeto no puede penetrar en el piso. El piso ejerce una reacción. Ley de la acción y la reacción, tercera ley de Newton. Pues la fuerza normal es la reacción que ejerce el piso contra el objeto vertical, o sea, perpendicular a la superficie. Esta fuerza F, que está con un ángulo de inclinación de 35 grados con respecto a la horizontal, va a tener dos componentes. Una componente en X horizontal que va a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque la fuerza F va dirigida hacia arriba y a la derecha. Por lo tanto, partiendo de este punto, se representaría la componente en X, y al terminar la componente en X se dibuja la componente en Y, de tal manera que se genera un triángulo rectángulo. Y los dos catetos son las componentes de la fuerza y la hipotenusa es su magnitud. Y entonces automáticamente la fuerza Fx es la componente de la fuerza horizontal. Trata de mover el objeto a la derecha, entonces aparece la fuerza de fricción que se opone. Ya está el diagrama de fuerzas completo. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar cómo vamos a calcular las componentes en X y en Y de esta fuerza F. Si recordamos que el seno de un ángulo está dado por el cateto opuesto entre la hipotenusa, en este caso el cateto opuesto al ángulo de 35 es la componente Fy. Entonces Fy sobre la magnitud de la fuerza F me da el seno. Despejamos la Fy, que es la componente en Y, y va a quedar F por el seno de θ. Análogamente lo hacemos para la componente en X. La componente en X se convierte en un cateto, que es el cateto adyacente. Entonces involucramos al coseno de θ, que es el cateto adyacente entre la magnitud de la fuerza F. Fx se despeja y la fuerza F multiplicada por el coseno me daría la magnitud de cada una de esas. Ok, una de las opciones que tenemos que ver en este problema es, si existe una fuerza vertical, en este caso Fy, existe la posibilidad de que esa Fy sea mayor que el peso del objeto. Si esa Fy resultara mayor que el peso del objeto, entonces se va a despegar del piso y se empieza a levantar, desapareciendo la normal. Si no hay normal, no hay fricción, entonces no habría estas fuerzas, y entonces el objeto haría que se acelere verticalmente, pero al mismo tiempo se va a acelerar horizontalmente, debido a que esa Fy pudiera ser mayor que la normal. Y esa Fy, que está dada por F seno de θ, quedaría la Fy igual a la F. ¿Cuánto vale la F? 245 newtons, que es este valor. Pero esa Fy la tenemos que multiplicar por el seno del ángulo, y el seno del ángulo, que fue de 35 grados, me daría un valor aproximado de, vamos a ver, 245 newtons por seno de 35. Seno de 35, 0.57, 0.5736. Pero si yo tomo todas las cifras significativas, como normalmente lo hago, y lo multiplico por 245 sin el redondeo hasta ahí, me daría por 245 140.5 newtons. Esa fuerza es la componente que haría en el momento que subiera el objeto, pero esa fuerza de 140 newtons la tengo que comparar con el peso.
Esto que me dieron aquí no es el peso, esa es la masa. La masa es de 40 kilogramos. El peso, que es masa por gravedad, lo calcularíamos multiplicando 40 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración. Entonces 9.8 por 40, eso da 392 newtons. ¿Qué ocurrió? El peso es mayor que Fy. Y si el peso es mayor que Fy no va a poder despegarlo del piso. Lo único que va a hacer es que la normal disminuya de valor. Por lo tanto, el objeto se va a mantener sobre el piso y se va a intentar mover hacia la derecha. Ahora, otra opción que hubiéramos podido utilizar es observar que la máxima fuerza Fy se hubiera dado cuando el ángulo fuera de 90 grados, es decir, la fuerza de la tensión fuera vertical. Y esa fuerza de 245 aún así sería menor a 392 newtons. Ok, ya que tenemos definidos esos valores, pues vamos a definir de una vez la fuerza Fx. Fx dijimos que es la F por el coseno de teta, 245 newtons, pero ahora por el coseno de 35. Para ahorrar tiempo, yo normalmente meto los valores directos, 245 por coseno de 35, y eso ya me da 200.7, redondeado con una décima, 200.7 newtons. Esta es la componente Fx. Entonces ya podemos empezar a plantear nuestras ecuaciones. Normalmente lo manejo con variables, pero esta vez lo hice para comparar la fuerza si es que el objeto se mantenía o no se mantenía sobre el piso. Entonces, ¿con qué ecuación vamos a empezar? Yo recomiendo suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque con la suma de fuerzas en Y me va a permitir calcular la normal. Luego con la normal calculo la fricción. Bueno, entonces suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Precisamente la componente F subíndice Y, que va para arriba, le sumamos la normal que también va para arriba y le restamos el peso que va hacia abajo, igual a 0. A mí me interesa determinar el valor de la normal, despejamos la normal. ¿Qué es la normal? El peso se suma de ambos lados, desaparece y le restamos la componente Fy. Afortunadamente esos dos valores ya los calculamos. W resultó ser de 392 newtons. Y le vamos a restar la componente Fy, que fue de 140.5 newtons. Aquí hay que poner atención. Voy a poner la abreviatura de Newton. No voy a poner la abreviatura, pongo toda la palabra, porque si pongo la abreviatura N se va a confundir con N de normal. Y esta es la unidad. Entonces sería 392 menos 140.5, 251.5 newton. Esa es la fuerza normal. Con eso ya puedo determinar la fuerza de fricción. Vamos a determinar la fuerza de fricción, la vamos a poner con otro color. La fuerza de fricción está dada por mu por la normal, pero precisamente mu es lo que estoy buscando. Entonces, por el momento esta ecuación no me sirve, pero si nos vamos a la suma de fuerzas en X igual a 0, la fuerza de fricción aparece aquí hacia la izquierda y Fx aparece a la derecha. Fx menos la fricción igual a 0. Fx es positiva, la fuerza de fricción se resta porque va al lado izquierdo, la resta es igual a 0, por lo tanto significa que la componente en X de la fuerza F va a ser igual a la fuerza de fricción. Y esa componente en X no la hemos calculado, sí, aquí está. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser igual a 200.7 newtons. Entonces ya tengo la fuerza de fricción y tenemos la fuerza normal. Y entonces el último paso sería despejar de la fórmula de la fricción precisamente el valor de mu. Si despejamos mu, quedaría como la fuerza de fricción dividida entre la normal. Y eso sería la fuerza de fricción 200.7 newton. Recuerden que esto era newton, nomás que no lo había puesto. Se divide entre la fuerza normal, que es 251.5 newton. Entonces hay que recordar que el coeficiente de fricción no tiene unidades, es un simple número. Entonces 200.7 dividido entre 251.5 da 0.798. Si lo cerramos a dos cifras, 0.79 más 1, 80. Y entonces ya está resuelto. Este es el valor mínimo de mu que debe existir. Si el valor de mu es menor a esto,
la fuerza gana y lo empieza a arrastrar. Entonces, está resuelto nuestro problema.